Este es el seminario virtual número 13 de Fisiología Cardiorrespiratoria, Unidad Académica 1 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Yo soy Andrés Mágula y lo que vamos a tratar en esta clase es regulación de la ventilación, regulación pulmonar del estado ácido-base y fisiología en situaciones de hipobaria e hiperbaria. Los objetivos de esta clase son reconocer las variables sanguíneas que modifican la ventilación, citar la respuesta de los quimiorreceptores periféricos a cambios sanguíneos de la presión de oxígeno, dióxido de carbono y pH, describir la localización de los quimiorreceptores centrales y su mecanismo de activación, conocer el rol de los quimiorreceptores centrales y periféricos en las respuestas ventilatorias, analizar los mecanismos regulatorios respiratorios en situaciones clínicas concretas, identificar los cambios respiratorios agudos y crónicos durante el ascenso a gran altura y evaluar el impacto de atmósferas hiperbáricas sobre el aparato respiratorio. El aparato respiratorio es el conjunto de órganos que tienen los seres vivos con la finalidad de intercambiar gases con el entorno. La vida, para poder ser, requiere que las concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono y el pH del medio interno se mantengan dentro de ciertos valores. Esa función de los seres vivos de mantener el medio interno estable es la homeostasis. La ventilación, ese movimiento convectivo de aire que aumenta la presión de oxígeno y disminuye la presión de dióxido de carbono dentro del aire alveolar, determina a su vez la concentración de esos gases en sangre y en el líquido intersticial de cada tejido. Esas variables fisiológicas son permanentemente sensadas por receptores que están evaluando y retroalimentando la función ventilatoria. Esa función es llevada a cabo por músculos respiratorios, que son los que generan los gradientes de presión que movilizan los flujos de gases entre el alvéolo y la atmósfera. El fin de todo esto es que las mitocondrias de cada célula reciban el oxígeno que necesitan para vivir y puedan eliminar el dióxido de carbono que producen al respirar. Ese flujo de aire que se genera al ventilar también es usado por los seres vivos para otras conductas cuyo fin no es la homeostasis respiratoria. No obstante, el aire movilizado para, por ejemplo, tocar un instrumento de viento, también va a intercambiar gases con la sangre. Y si yo, supongamos que estoy tocando el solo de trombón de la Tercera Sinfonía de Mahler, hiperventilo para ello, necesito enormes cantidades de aire, mucha emoción, la música me lleva a dar todo de mí. En ese acto también estoy bajando mi presión de dióxido de carbono y aumentando el pH. Esos cambios podrían ocasionar, por ejemplo, una disminución del flujo sanguíneo cerebral, podría hacer que yo me maree y me desmaye. Bueno, eso está siendo sensado también por receptores, y esos receptores gatillan respuestas compensatorias, que van a tener que interdigitarse con la voluntad para que los parámetros vitales sigan dentro del rango necesario para la vida. La ventilación es la consecuencia del trabajo mecánico que realizan músculos esqueléticos. Estos músculos estriados no tienen actividad espontánea. Su contracción se produce cuando son estimulados a nivel de la sinapsis neuromuscular por la acetilcolina que liberan neuronas motoras somáticas, cuyos somas se encuentran en el asta anterior o en algún caso en el núcleo motor de un par craneal. Llamamos eupnea al patrón ventilatorio que se desarrolla en reposo o durante el sueño no REM. Durante él, la actividad muscular es muy regular, con ráfagas rítmicas hacia el diafragma y unos pocos músculos intercostales durante la inspiración. La expiración se produce pasivamente por el retroceso elástico de la pared torácica y los pulmones una vez terminada la inspiración. Cuando la demanda aumenta,
la actividad del diafragma y los músculos inspiratorios se intensifica, agregándose músculos accesorios y también músculos expiratorios. Eso genera un aumento en la amplitud y en la frecuencia y un aumento de la ventilación. Podemos clasificar a los músculos involucrados en la ventilación como inspiratorios o expiratorios y también como principales o accesorios. Como dijimos hace poco, al ser la expiración un fenómeno pasivo y debido al retroceso elástico de la caja torácica, los músculos expiratorios van a ser todos accesorios. Los músculos principales inspiratorios son el diafragma y los intercostales externos. El diafragma es estimulado por motoneuronas cuyo soma se encuentra en el asta anterior de la médula espinal en los segmentos C3 a C5. Los intercostales son estimulados por motoneuronas cuyos somas están en astas ventrales a lo largo de toda la médula torácica. Después tenemos músculos secundarios de la inspiración, desde las narinas, laringe, faringe, en la lengua, también el esternocleidomastoideo y el trapecio, incluso escalenos, serratos, pectoral ancho. Muchos músculos pueden involucrarse en la ventilación si hace falta. Evaluar su actividad en un paciente es un signo de que éste está forzando la ventilación, y si el metabolismo no está aumentado, si no hay una razón conductual que lo justifique, podría indicar que la difusión a nivel de la membrana hematoalveolar no es la óptima. Los músculos expiratorios, que son todos accesorios, los principales son los intercostales internos y los abdominales. Estas motoneuronas que provocan la contracción de los músculos que generan los flujos ventilatorios podrán ser estimuladas por diferentes grupos de neuronas premotoras. Por un lado estará el generador central de patrones encargado de establecer un ritmo automático de la ventilación, de que hablaremos más adelante en esta clase, en permanente retroalimentación de lo que digan quimioreceptores periféricos o centrales, estará generando un ritmo adecuado a las necesidades homeostáticas en cuanto a presión de oxígeno, dióxido de carbono y pH. Este ritmo va a establecerse incluso aunque no nos acordemos de él, incluso durante el sueño y hasta en alteraciones de la conciencia, siempre y cuando esta zona del tronco del encéfalo está respetada. Por otro lado, las neuronas motoras periféricas de estos músculos también podrán ser influenciables por neuronas corticales, que van a formar parte del entramado de los movimientos voluntarios. Puedo mover voluntariamente estos músculos. Y también van a formar parte de movimientos involuntarios no relacionados a la homeostasis respiratoria. Estos músculos también tienen receptores y tienen reflejos ostotendinosos, y también son importantes para reflejos posturales, para cuestiones vinculadas al movimiento voluntario o involuntario. Podrán gatillar respuestas reflejas o gatillarse en ellos por estímulos de otros sitios más lejanos del cuerpo. Y todo esto también va a estar afectando la convección, y todo esto va a estar afectando el nivel de aire que llega a los alvéolos e indirectamente los gases en sangre. Entonces podemos deducir que también hay todo un abanico de receptores capaces de influenciar sobre la actividad de estos músculos y, por lo tanto, la ventilación. Los más importantes, y de los que hablaremos a lo largo de esta clase, son los quimioreceptores periféricos y centrales. Receptores que van a estar en permanente comunicación con el generador central de patrones, encargado de mantener el ritmo involuntario y automático de la ventilación. Pero también hay receptores pulmonares, conocidos en diferente grado. Hay receptores de estiramiento y de irritación. Hay fibras C, que son fibras amielínicas, terminaciones libres de neuronas sensoriales de primer orden, cuyo soma está en el ganglio anexo a la raíz dorsal. Estas terminaciones las hay bronquiales, pulmonares o yuxtacapilares y son origen de diferentes tipos de reflejos más o menos conocidos. Suelen involucrar broncoconstricciones, secreciones de moco y otras respuestas que veremos más adelante en esta clase.
también hay mecanorreceptores musculares y de la pared torácica. Estos músculos estriados tienen sus propios receptores de estiramiento, tienen sus propios receptores que también gatillan reflejos somáticos. Y también hay otros sectores de la vía aérea superior y otras vísceras, como por ejemplo los varoreceptores arteriales, que tienen receptores que también indirectamente pueden afectar la actividad de estos músculos y por lo tanto la ventilación. Vamos a hablar ahora del control químico de la ventilación. Las señales químicas, disminución de la presión de oxígeno, aumento en la presión de dióxido de carbono y disminución del pH, van a generar una respuesta de aumento de la ventilación, cuya consecuencia será lo contrario. Van a aumentar la PO2, disminuir la PCO2 y aumentar el pH. Los receptores que van a sensar y gatillar estas respuestas son los quimiorreceptores centrales y periféricos. Ahora hablaremos de los quimiorreceptores periféricos. Son los cuerpos aórticos y los cuerpos carotídeos. Los cuerpos aórticos, inervados por el 10º par craneal, se encuentran en la cara inferior del callado de la aorta. No hay que confundirlos con los varoreceptores del callado aórtico. Y los cuerpos carotídeos se encuentran en la bifurcación de ambas carótidas, a nivel de la carótida común, y no hay que confundirlos con los varoreceptores del seno carotídeo que están en la carótida interna. En humanos, la función de los cuerpos carotídeos es muchísimo más importante que la de los cuerpos aórticos, y si seccionamos las aferencias que provienen de los cuerpos aórticos, las respuestas siguen siendo totalmente normales. En cambio, si perdemos las aferencias que vienen de los cuerpos carotídeos, que son inervados por el 9º par craneal, el glosofaringeo, las respuestas están muy alteradas. Los quimiorreceptores periféricos son órganos sensoriales. Cornelio Heijmans, un fisiólogo belga, ganó el premio Nobel en 1938 por su descripción de los cuerpos carotídeos como quimiorreceptores. Presentan algunas particularidades. Son muy pequeños, pesan solo 2 miligramos cada uno. Están extraordinariamente irrigados. Están 40 veces más irrigados que el encéfalo y son el tejido más vascularizado de todo el cuerpo. Tienen una tasa metabólica muy elevada, es 2 a 3 veces mayor que la del encéfalo, y se propone que para su metabolismo utilizan únicamente el oxígeno disuelto en la sangre. No extraen de la hemoglobina. Ello explica por qué responden con tanta sensibilidad a la hipoxemia, que es una disminución en la PO2 en sangre, pero no responden a disminuciones en la concentración de hemoglobina ni a alteraciones en la calidad de la misma. Un anémico puede tener disminuido el contenido arterial de oxígeno porque tiene menos hemoglobina, pero si no tiene hipoxemia, si está ventilando bien y la PO2 en sangre arterial es normal, estos quimiorreceptores no van a detectar el problema, aunque incluso haya hipoxia tisular en algunos órganos. También responden a la hipercapnia, el aumento del dióxido de carbono en sangre, y a la acidosis. Si hacemos un acercamiento a estos órganos, que también se denominan glomus, por ejemplo en este caso estamos viendo el glomus carotídeo, vemos que tiene diferentes tipos de células. Las células tipo 1, células glómicas, son células derivadas de la cresta neural y podemos decir que son neuronas del sistema nervioso periférico. Ellas son las responsables de las respuestas que generan cambios en los ritmos ventilatorios. Reciben aferencias provenientes del 9º par craneal, por ser el cuerpo carotídeo. Si fuera el cuerpo aórtico, el par craneal sería el 10º. Y son las aferencias estas las que llegan a los generadores centrales de patrones de bulbo y protuberancia y provocan ajustes en el ritmo ventilatorio. También tenemos otros tipos de células, las células glómicas tipo 2, por ejemplo, que son estas amarillitas. Son células sustentaculares tipo glía. Y también hay células ganglionares parasimpáticas, acá es la azul. Reciben
proyecciones de las fibras preganglionares parasimpáticas a través del noveno par, y también hay células postganglionares simpáticas, y también las células glómicas se comportan como si fueran también células ganglionares simpáticas, porque reciben aferencias preganglionares de la médula de asta intermedio lateral simpática directamente. Además está extremadamente lleno de vasos sanguíneos. Todo esto que vemos acá en el medio, estos son todos vasos sanguíneos que están vascularizando extremadamente este órgano tan llamativo. ¿Cómo funciona la célula glómica? Es una célula que transduce disminución de la presión parcial de oxígeno y o aumento en la presión parcial de dióxido de carbono y o disminución del pH en una despolarización de su membrana y liberación subsecuente de neurotransmisores. ¿Cómo lo hace? Todos estos estímulos por diferentes vías independientes, pero que si coinciden se potencian entre sí, provocan el cierre de canales de potasio. Al cerrarse canales de potasio, el potencial de membrana se aleja del potencial NERS del potasio, que es más negativo, y la célula se despolariza. Con esa despolarización aumenta la conductancia al calcio, y el calcio provoca la liberación de neurotransmisores que generan potenciales excitatorios postsinápticos en las fibras aferentes del glosofaringio, en este caso porque es el cuerpo carotídeo. Los tres estímulos de manera independiente provocan esto, pero si coinciden dos o tres de ellos, se potencian exponencialmente. Aquí vemos la actividad de estas células glómicas en relación a la presión arterial de oxígeno. En el gráfico de arriba a la derecha tenemos graficado el potencial de membrana en las ordenadas y el tiempo en las abscisas, y vemos cómo en un periodo de anoxia, graficado aquí, las células se despolarizan. Esas salvas de despolarizaciones se traducen en liberaciones de neurotransmisores que estimulan los impulsos del nervio. Abajo vemos la relación entre la presión arterial de oxígeno y la cantidad de impulsos por segundo que realiza el nervio del cuerpo carotídeo, que después dentro del glosofaringio llega al bulbo protuberancia y afecta la función de los músculos de la ventilación. Vemos cómo ante una disminución de la presión arterial de oxígeno aumenta enormemente la descarga de este nervio, que llega a disparar a frecuencias muy altas. Aquí vemos el efecto de los trastornos ácido-base sobre la sensibilidad al oxígeno. Vemos cómo interactúa el pH sobre esa respuesta al oxígeno que vimos antes. Está graficada siempre la PO2, las tres curvas son la PO2, pero en diferentes condiciones de pH. Vemos que siempre una disminución en la PO2 arterial va a determinar un aumento de impulsos. Pero cuando el pH es normal, la sensibilidad es intermedia. En cambio, si el pH es alto, si hay una alcalosis, hay una sensibilidad mucho menor. Y si el pH es ácido, es muchísimo más grande. De esta manera vemos cómo interactúa el pH sobre la sensibilidad al oxígeno. Aquí vemos cómo interactúa cambios en el pH sobre la sensibilidad al dióxido de carbono. Como dijimos ya, cuando la presión de dióxido de carbono aumenta, esto es la presión de dióxido de carbono, aumentan los impulsos del nervio siempre. Este receptor descarga ante la hipercapnia. Pero en diferentes condiciones ácido-base, esta respuesta es diferente. Cuando el pH es ácido, es lineal, es muy rápida. En cambio, cuando el pH es más alcalino, la respuesta es un poco más lenta. De todos modos, siempre, ante un aumento de la presión de dióxido de carbono arterial, aumenta la descarga de este receptor. Y también, ante una disminución del pH, aunque las presiones de dióxido de carbono y oxígeno sean normales, también aumenta la descarga de este receptor. De esta manera, terminamos la primera parte de esta clase. En la próxima,
vamos a hablar de los quimiorreceptores centrales y de las neuronas relacionadas con la respiración.